Listo. Una disculpa, hubo ahí un problema con la conexión, pero bueno, seguimos en la misma reunión. Solo tuve Solo tuve que establecer. establecer. ¿Hay algún? ¿Le puedes apagar? Perdón, es que estaba viendo si... ¿Listo? Ok, entonces estamos aquí viendo, les comentaba que lo que estuvimos haciendo fue ver acerca de los deberes de los padres, reflexionando sobre este libro justamente de J.C. Ryle. Y bueno, hoy toca retomar el tema de la verdad de Dios, de la veracidad de Dios. Ya vamos bastantito adelantados, no recuerdo en qué punto exactamente, qué número en concreto es de la veracidad de Dios, como lo comentamos, refiere en concreto al atributo general del que estamos hablando, es el atributo de la integridad de Dios. Y este atributo de la integridad de Dios está subdividido en tres subatributos: Dios verdadero, Dios veraz y la fidelidad de Dios o Dios fiel. Entonces, en este tema de la veracidad de Dios, yo espero que hayan tenido oportunidad de repasarlo. Hemos hablado acerca de que justamente Dios es la verdad, Cristo en concreto es la verdad encarnada y la verdad absoluta. Toda la norma de la verdad está basada en Dios. La verdad no es otra cosa sino la adecuación a la realidad. Derivado de que Dios es verdad, Dios no miente, todo lo que hace, todo lo que Él habla está apegado a la verdad. Y por ende, todo lo que habla de sí mismo, lo habla verazmente. En concreto, en el último estudio, empezamos a hablar acerca del tema de que Dios es un Dios que habla, si recordarán, y como un Dios que habla, ha hablado la verdad. Y hacíamos el ejemplo de cómo un monarca o un rey habla y habla decretos para dar órdenes, para establecer las cosas, pero también da discursos para comunicarse, para relacionarse con sus gobernados. Y en una forma muy similar, Dios lo hace. Dios habla en leyes, mandamientos, ordenanzas, prohibiciones, testimonios que establecen lo que es quién es Dios, cómo ha hecho las cosas, las circunstancias en las que están, y promesas, que son las consecuencias positivas o negativas derivadas de la obediencia o desobediencia a sus mandatos. ¿Ok? Entonces vemos cómo Dios, y hablamos justamente acerca de Génesis. Vimos cómo Dios, hablando, fue que creó el universo, al ser humano lo creó con sus manos, pero inmediatamente que crea al ser humano, Dios habla con él e inaugura esa comunión entre Dios y el hombre. Le da un mandato, después un testimonio, declarándole cómo ha hecho todas las cosas que ha hecho, y la prohibición, finalmente la promesa de que si él desobedecía, iba a pecar y por ende iba a morir. ¿Ok? Hoy vamos a ver primero Dios un poquito más acerca de este punto, por lo que por lo que les voy a explicar ahorita. Dios ha plasmado todo lo que ha de acontecer. Veíamos que justamente Él en su soberanía ha decretado todo cuanto acontece sin que ello implique que el ser humano se quede sin responsabilidad. La responsabilidad humana y la soberanía van de la mano, no se excluye la una a la otra. Veíamos el ejemplo del profeta Jeremías, cómo él fue llamado para poner y destruir naciones, y no de otra forma, sino predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente ella es la que Dios le ha dado el poder para gobernar el mundo. Y veíamos también cómo Jesucristo dijo que antes de que de que pase este mundo, antes de que pase su palabra, va a pasar este mundo. La palabra de Dios es soberana y gobierna todo cuanto acontece. ¿Queda claro? Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, háganmelo saber, ya sea en el WhatsApp. ¿Sí tienes el teléfono? Sí, ¿verdad? En el WhatsApp,
O bien si quieren participar aquí, también díganmelo y creo que los puedo ver. Entonces, hasta ahí el repaso. Espero que haya quedado claro. Si fue muy rápido, por favor díganmelo, pero creo que vamos muy bien, ¿no? Vamos claro. Como vemos, derivado de todo lo que hemos hablado acerca de que Dios es veraz y habla con verdad y Dios no miente, justamente también concluimos que Dios es fiel. Es fiel, ¿por qué? Porque Él ha decretado y ha dicho lo que va a acontecer y tal acontece. Dios ha dado su palabra, ha establecido un propósito para esa palabra y esa palabra va a cumplir el propósito que Dios ha establecido. Acompáñenme a Isaías 55, del 10 al 11. Isaías 55, del 10 al 11. Voy a leerles un poquito el contexto desde el 1, pero les voy a leer un poquito desde el 1, pero nos vamos a enfocar en los versículos 10 y 11. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y oíd a mí, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta ahí tantito. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué contexto estamos? Isaías está hablando del pecado que ha cometido el pueblo, pero habla de algo que Dios va a ejercer o va a manifestar su misericordia, y es en concreto a través de Cristo, y el pueblo, quien preste atención, quien se arrepienta de sus pecados, va a conocer esta misericordia y esta gracia, va a hallar el perdón y va a hallar esta paz que proviene de Dios, ¿sí? Versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense, la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que cumple ¿qué? El propósito. En alguna iglesia carismática decían, es que ya tal X persona vino una vez, pasó al frente y recibió a Cristo, como ellos decían, con su mala teología acerca del decisionismo, de que uno puede decidir por Dios como si fuera una persona sin pecado o que no estuviera gobernada por su pecado. Sino que es la gracia de Dios la que nos lleva. O sea, olvidan esa parte, pero decían, ve, ya escuchó la palabra y no va a regresar a él vacía. No. Fíjense lo que dice la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Es decir, Dios en su decreto ha establecido un propósito para su palabra. En algunos será para condenación, en otros será para juicio. Les enviaba algunas reflexiones a lo largo de la semana y una de ellas referíamos justamente a lo que le dice Jesucristo a Nicodemo, en que el hombre va a preferir las tinieblas. Sin arrepentimiento, sin atención, sin ir a los pies de Cristo, no basta oír la palabra.
necesitamos ese actuar de Dios que nos renueva, que nos regenera, que hace de que nosotros anhelemos a Dios para que busquemos de Él, y entonces veremos estas palabras de misericordia, estas palabras de compasión, esta gracia cumplida en nuestras vidas. ¿Queda claro? Pero ¿qué vemos ahí en el fondo de este mensaje? Dios ha mandado su palabra, la ha mandado con un propósito soberano, su decreto, y va a cumplir aquello que Él ha determinado. Es decir, por eso vemos que la integridad, que es el atributo del que estamos hablando y dentro del que encontramos Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel, es uno solo. La palabra es verdad, es veraz Dios y va a cumplir fielmente lo que ha prometido. Por eso es un solo atributo. Thomas Watson dice, las promesas son el compromiso de Dios y la verdad de Dios es el sello que Él pone sobre su compromiso. He de ahí la certidumbre de ella. Dios habla con verdad. Esa es la base de las promesas que Él da. Pero Él es también fiel a lo que ha prometido, y siendo fiel, todopoderoso y sabio, eso que Él ha prometido se va a cumplir. Y como se va a cumplir y como es verdad, sabemos que hay certidumbre en esas palabras. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Estamos hablando acerca del templo, de este templo que Dios ordenó que llevaría a cabo Salomón. Y llega el momento en que Salomón lo dedica, es decir, habiéndolo construido, ora a Dios y dedica, lo santifica, lo aparta para Dios. Y entre ellos, entre todo el discurso que él está dando acerca del carácter de Dios, cómo ha obrado en su pueblo, cómo ha cumplido las promesas que le ha dado, dice esto en el versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todo lo que Dios ha dicho, lo cumple. Todo lo que Él ha manifestado, todas esas promesas, las va a llevar a cabo. Es decir, tenemos certeza en Él de que Él va a llevar a cabo lo que Él ha prometido. Dios es fiel, sin duda. Esa es la parte de la fidelidad. Pero en las palabras, en la palabra que hoy vemos, que hoy leemos, sabemos que también hay veracidad. Es verdad lo que ha dicho, es verdad lo que ha prometido. Más adelante Watson afirma, la misericordia de Dios hace la promesa, la verdad la cumple. Las providencias de Dios son inciertas, pero sus promesas constituyen las misericordias fieles. Es decir, Dios, siendo un Dios justo, santo, soberano, todopoderoso, no nos debe nada. Si hoy vemos su gracia, si hoy vemos su misericordia, es porque Él es bueno. Es porque Él ha querido manifestar esa gracia y esa misericordia. No porque nos las deba, no porque seamos dignos de ella, sino porque Él es bueno y misericordioso. Entonces, siendo que lo que merecería nuestro pecado es el juicio y la condenación, lo que Dios en su misericordia nos ha dado han sido promesas de bendición, promesas que nos manifiestan su gracia. Entonces, mientras la misericordia nos manifiesta sus promesas, la verdad la cumple, como lo dice Watson. Siendo Dios fiel y veraz, todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Fíjense en esta parte de la frase. Me encantó, porque justamente es donde se conjunta la sabiduría, el todopoderoso de Dios, su soberanía, con la veracidad. Fíjense, las providencias de Dios son inciertas, pero sus promesas constituyen las misericordias fieles. Si ustedes recuerdan en lo que leímos justamente que Isaías habla de esas misericordias fieles a David, esas promesas que Dios ha dado. Las providencias de Dios son inciertas. ¿A qué se refiere Watson? Que no sabemos cómo lo va a llevar a cabo. Sin duda, cuando hablábamos acerca de la sabiduría de Dios, pudimos ver que
pese a lo que los ojos del pueblo veían, pese al pecado, el desastre que estaban presenciando ellos mismos, Dios en su sabiduría llevaría a cabo esas promesas. Esa providencia, ¿cómo lo llevaría a cabo? Cuando a través de ese carpintero de Belén, que era José, de esa Virgen María, que él mismo traería, él mismo vendría encarnado, era algo que no podían entender del todo, ya no solo, digamos, el ser humano, sino las huestes celestiales se maravillaron cuando tal sabiduría tomó forma en Jesucristo encarnado. Las providencias son inciertas, no sabemos cómo va a llevarlo a cabo. Dijeran en el mundo, los caminos de Dios son misteriosos, pero lo que sí es que lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido es totalmente certero, es veraz. ¿Queda claro? J.I. Parker concluye esta parte con esta frase: la esencia de la impiedad es el orgullo y la terquedad. La marca de la verdadera humildad y santidad, por otra parte, están en el hombre que tiembla a la palabra de Dios. Es decir, la forma en que nosotros, ante todo esto que estamos explicando, acerca de la veracidad de Dios, no solo Dios verdadero, sino Dios veraz, que lo que habla es cierto, es veraz, es realidad, que este Dios que no miente, además lo expresa en esta palabra. Y esta palabra, por ende, es igualmente verdad. Por ende, la esencia que va a demostrar la verdadera piedad en el hombre va a ser aquella que humildemente va a poner atención y temblar ante la palabra de Dios. Por el contrario, la esencia de la impiedad, la esencia del pecado, la esencia de la incredulidad está en el orgullo y en la terquedad, que no hacen caso de la palabra de Dios. Jeremías 13:10. ¿Vamos claros hasta aquí? Jeremías 13:10. Si tienen oportunidad, echen un ojo a Jeremías. Es impresionante la forma en que Dios busca hablarle a su pueblo, les insiste acerca de su terquedad, de su pecado, cómo los lleva a la condenación, cómo los lleva al exilio. Les manda varias señales, le manda a Jeremías escribir en un rollo, manifestarlo al rey, y el pueblo constantemente está negándose a escuchar. Y en le da la señal a través de un cinto. Le dice en el versículo 1, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Un cinto que era útil para infinidad de cosas, Dios le mandó esconderlo, y el propio proceso natural cerca del Éufrates con la humedad, el cinto se pudre, ¿ok? Versículo 8, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Era una señal en que Dios les estaba mostrando qué tan podrido estaba este pueblo, tan podrido como este cinto. ¿A causa de qué? De su soberbia. Pero veamos en dónde estaba su soberbia. Versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de tu corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Si finalmente Dios se le había acabado la paciencia, ya si Dios quiere llegaremos a la paciencia de Dios como uno de sus atributos, y era el momento del juicio. ¿Qué lo ocasionó? La soberbia que llevó a un pueblo a no escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tan semejantes estamos nosotros a este pueblo que estamos rehusándonos a escuchar la palabra de Dios? Si nos falta fe, hermanos,
escuchando la palabra de Dios, orando, buscando de Dios, pero no seamos necios, porque así lo ve Dios, como podridos, que no servimos para nada si no atendemos a su palabra. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios, después de hablar en este maravilloso libro de Isaías a través del profeta, explicando el juicio y la misericordia que está estableciendo, que está declarando, que había decretado desde antes de la fundación del mundo, pero que está expresando en palabras del profeta, les dice, al pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Ahí vemos el contraste entre la soberbia, la impiedad, el orgullo y el pecado, que es necio escuchar la palabra de Dios, y la humildad, la mansedumbre verdadera. Dijo Jesús, sean mansos y humildes de corazón como yo. En eso hemos de imitar a nuestro Señor. Pese a lo que veamos a nuestro alrededor, pese al sufrimiento que nos traiga el ser fieles a Dios, debemos de ser, creer en su palabra, estar atentos a ella. ¿Queda claro? Entonces, este Dios de verdad habla y habla con verdad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pregunta podría surgirnos? Si este Dios de verdad y habla de verdad, ¿dónde surge la mentira? La mentira viene, primero entendamos que la mentira es la distorsión de la verdad, la distorsión de esa realidad. ¿Y dónde surge? ¿Alguien sabe? Con la serpiente. Exactamente, muy bien, con Satanás. Acompáñenme a Juan 8:44. Juan 8:44. Jesucristo, enfrentando a los fariseos, al sistema religioso del momento, fíjense, manifiesta esto. Para poder entender el contexto, y sobre todo en este tema que estamos hablando, que es la veracidad de Dios y la impiedad que deriva de la mentira, entendámoslo desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto va de la mano con lo que acabamos de decir. El Dios verdadero, el Dios que habla verdad y que la ha expresado en la palabra, es a través de la palabra que nos muestra la verdad, y es la verdad que es Cristo la que nos hace libres. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sin duda, estos versículos nos podrían dar para varios estudios.
pero vemos el contraste en él, y no, digo, obviamente por razones obvias, no me puedo detener tanto en ello. Pero podemos ver este contraste. Hay falsas religiones que dicen, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Jesucristo enfáticamente dice, hay hijos del diablo. Y finalmente, como no sé si lo he explicado en el estudio, pero la palabra es enfática al decir que nacemos todos hijos de ira, porque nacimos en pecado. Es hasta que recibimos por la gracia de Dios a Cristo como Señor y Salvador, que somos hijos de Dios, como lo enseña Juan 1:2. Pero fíjense en lo que está diciendo aquí. Es una característica de los hijos de Dios atender a la palabra de Dios y atender a la verdad de Dios, mientras que los que son hijos del diablo, que no son hijos de Dios, atienden a la mentira. ¿Por qué? Porque son hijos de ese padre de mentira. Jesús está confrontando a los religiosos del momento y nos deja ver cómo la conducta de los hijos es reflejo de la de los padres. Hermanos, podremos mostrarnos muy santos, muy religiosos dentro de la iglesia, pero finalmente, si no estamos viviendo santamente en nuestras casas, en nuestra vida diaria, créanme, si alguien va a expresar eso, van a ser nuestros hijos, ¿ok? Y aquí es lo que estaba pasando. Los hijos de Abraham, los que se decían hijos de Abraham, pero actuaban en contra de lo que Abraham les había enseñado, evidentemente demostraban que su paternidad estaba en Satanás y no en Dios, ¿ok? También nosotros demostraremos que si realmente somos hijos de Dios, si atendemos y vivimos en la medida de lo posible, conforme a la verdad. Los judíos estaban siguiendo la conducta de Satanás, despreciando al Hijo de Dios. Pongamos atención en las palabras que dice Jesús en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. A reserva de que ahorita lo vamos a hacer, a revisar, si nosotros recordamos cómo inicia la palabra de Dios, la Biblia, empieza con la creación, empieza Dios creando al hombre, relacionándose con el hombre, mostrándole, dándole el mandato cultural que se le conoce a Adán y a Eva, que es justificad, multiplicados, señoread sobre la tierra, no comáis del árbol, y viene la caída, y después de la caída viene el evento en que Caín mata a Abel. Hay dos posiciones para decir que Satanás es homicida desde el principio, y yo creo que las dos tienen parte de razón, o tienen la razón completa. Se refiere a ambos eventos. Sin duda es el asesinato que hace Caín a Abel, lo mata, pero hay otro. El momento de la caída, cuando Satanás provoca la caída del hombre a través de que Eva comiese del fruto prohibido y después lo comiese a su esposo Adán, ¿qué es lo que sucede? Mueren espiritualmente. Provocó la muerte del ser humano. Entonces Jesucristo está hablando, diciéndole justamente este aspecto de ser homicida a Satanás, porque causó la muerte del ser humano y en concreto más adelante la de Abel. ¿Vamos claros? Pero veamos lo que le dicen más adelante. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En él mismo está esa mentira. Esta mentira es como llevó a cabo este plan homicida. Acompáñenme a Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. MacArthur dice que este morir conlleva la idea básica de separación y puede denotar una separación espiritual, tanto física como eterna. ¿Ok? Ya veremos cómo se lleva a cabo esta muerte en el caso de Adán y Eva. Pero atendamos aquí al mandato, a la orden que le da Dios. Si se acuerdan, cuando hablamos en el estudio anterior acerca del conocimiento de Dios,
y de la veracidad de la palabra de Dios, justamente referimos al aspecto en que Dios da un testimonio, da una promesa, da un mandato. Y aquí lo podemos encontrar. El testimonio de todo el árbol del huerto podrás comer. Les está diciendo, hey, esto se los di a ustedes. Viene el mandato, la ley. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y la promesa, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Vamos claros hasta ahí? La Biblia no nos explica por qué Dios prohíbe el comer del conocimiento, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Uno es la obediencia a Dios, es decir, el sometimiento del hombre a Dios. Si obedecemos a alguien es porque estamos sometidos a él. Y es algo que quería manifestar Dios, justamente que aunque le dio señorío al ser humano sobre toda la creación, Dios seguía siendo Dios, soberano sobre toda la creación, incluyendo al Señor en ese momento de la creación, es decir, al ser humano. Pero hay otra razón. Fíjense, el nombre del árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el conocimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere? A que el hombre, si comía, como eventualmente le pasó, ese fruto, iba a dejar de creer, por un lado, iba a dejar de creer en aquello que Dios había dicho que era bueno y que era malo. ¿Por qué? Porque iba a desobedecer. Y entonces iba a conocer en carne propia el mal y sus consecuencias. Pero además, al hacerlo, iba a empezar a hacer su propia moral. ¿Voy muy rápido? Ok. Entonces, perdón, es que me emociono. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios les prohíbe el comer del árbol del conocimiento del mal. Insisto, aunque la Biblia no nos explica expresamente por qué, podemos entender por todo el contexto y todo lo que termina pasando con las consecuencias, que si bien estaba dentro del plan eterno de Dios, también es cierto que les obedeció, que les mandó a que obedecieran. Este obedecer a Dios iba a implicar que el ser humano, aunque le había dado el señorío sobre toda la tierra, iba a seguir sometido a Dios. ¿Ok? Dios iba a seguir siendo soberano. Y tan soberano que el ser humano tenía que obedecer. ¿Ok? Otra razón es que si comían, como eventualmente lo hicieron, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a tener una distorsión acerca de este bien, de lo que es el bien y de lo que es el mal. Dios muy claramente les había dicho, el bien es obedecer, y ese obedecer es, no coman de este árbol. Al comerlo y al desobedecer, conocerían el mal y las consecuencias del mal. Y más aún, habiendo el pecado entrado en los corazones del ser humano, en el corazón del ser humano, lo que iba a pasar es que iba a pretender imponer su propia moral. Es decir, ya no iba a ser la moral objetiva, absoluta, soberana de Dios, sino que el hombre iba a intentar poner su propia moral. El hombre iba a intentar decir que es bueno y que es malo. Hoy lo vemos. No es que tenga ningún problema en concreto con aquellos perdidos homosexuales, pero es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que el amor es entre un hombre y una mujer, y toda esta ideología de género distorsiona lo que es el amor, pretende engañar a través de la mentira de que el amor es un sentimiento y no una decisión, y además algo que es provocado en el deseo sexual del ser humano. ¿Ok? Este es el ejemplo, el mejor ejemplo que quizás ahorita tenemos acerca de todo ello. El hombre, con esa distorsión, pretende decir qué es lo que es bueno y qué es malo. Finalmente, esta orden de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, también iba a ser una prueba. Iba a probar Dios si el hombre verdaderamente confiaba en él. Si confiaba en que lo que le decía que era bueno y lo que era malo
era malo. Finalmente, ¿qué sucede? Cuando comen del árbol, terminan en desobediencia y conociendo el mal. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. El hombre, al desobedecer, conoció el mal. ¿Vamos claros hasta ahí? Ok. Aquí está la orden. La orden es muy clara. Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. ¿Qué sucede? Viene la caída. Capítulo 3. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dijo la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Vemos la escena. En la escena vemos a la serpiente. ¿Quién es esta serpiente? Es Satanás. Apocalipsis 12:9. Dejen un papelito aquí para acompañarme a Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces vemos claramente cómo la palabra de Dios refiere a Satanás como la serpiente, o a la serpiente como Satanás. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la ciencia de la fidelidad a Cristo. Vemos este actuar de la serpiente, de Satanás, engañando y causando con ese engaño la caída y por ende la muerte. Y por ende, homicida le llama Jesucristo a Satanás, ¿ok? La rebelión de Satanás, ¿dónde pudo haber sido? La verdad es que no nos dice la Biblia cuándo, pero podemos entender que en Génesis 31, donde dice Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entre este versículo y entre el capítulo 3, versículo 1, vino la rebelión de Satanás. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. La verdad es que hay teólogos que especulan, pero la verdad es que la Biblia no nos enseña cuánto tiempo pasó. Pero es en ese inter que se da esta rebelión de Satanás y se da la caída. Ezequiel, en alguna forma, porque hay que acudir con cuidado a las afirmaciones llanas de que esto nada más habla de Satanás. También se refiere ahorita lo vamos a ver, a un rey terrenal, pero sí nos da un poco de luz acerca de esta rebelión. Ezequiel 28, versículos 11
a 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y ogro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, que yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras tú en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, insisto, si se fijan, habla de Tiro. Se entiende que hay una referencia a Satanás porque Tiro no estuvo en el Edén. Quien estuvo ahí fue Satanás. Y quizás la referencia es a que detrás de toda esta perversidad del rey de Tiro estaba Satanás actuando. Pero vemos ahí la soberbia y el mal que se halla entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Ahí se da la rebeldía de Satanás, que termina arrastrando a un tercio de los ángeles del cielo, y viene este momento. ¿Qué es lo que hace Satanás? Fíjense. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está usando una parte de la verdad. En estricto sentido, Dios les había dicho que no podían comer de todos los árboles del huerto. Pero hay una tergiversación. Le dice de todo árbol del huerto. Lo que está diciendo ahí Satanás es que Dios les prohibió comer de todos y cada uno de los árboles. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo con esta distorsión? Está pretendiendo poner duda en Eva acerca de la bondad de Dios. Cómo los había puesto en medio del paraíso, en medio de todo ello, y no los dejaba comer de ello. Usó la palabra de Dios alterada. Incluso, entre esta tergiversación, lo que se deja ver es que parece que está haciendo creer a Eva que en ella había un malentendimiento acerca del mandato de Dios. Pretendió hacer ver como si hubiera un error. Se mostró como alguien diría en una película del abogado del diablo, como el gran humanista. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado por el hombre, buscando el bien del hombre en lugar de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso era lo que estaba pretendiendo hacer, mostrarse preocupado por la humanidad, desamparada por un Dios malo que no les dejaba comer del fruto del bien y del mal. Aquí le dejamos, va a quedar en suspenso, pero ya son más de las 8, ya estamos cumpliendo 43 minutos de grabación, entonces, por respeto a su tiempo, vamos a dejarle ahí porque además todavía falta bastantito que meternos en estos detalles de lo que sucede en esta escena y bueno, se los dejo aquí plasmado: Génesis 3 del 1 al 9, Segunda de Corintios 11:14, Ezequiel 28 del 11 al 15, Juan 8:44, en donde estamos viendo dónde está el origen de la mentira. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier comentario, con gusto háganmelo saber. Voy a detener las grabaciones y vamos a orar.